En el escenario internacional, las naciones trazan senderos diversos hacia la excelencia y el desarrollo. El Salvador, una nación que vislumbra el horizonte del primer mundo. ¿Qué implica realmente para El Salvador estar en vías de pertenecer al selecto grupo de países desarrollados? ¿Cuáles son los indicadores clave que marcarán este viaje? Responderemos estas y otras preguntas mientras exploramos los misterios que rodean el ascenso de El Salvador en el panorama global hacia una nueva era de prosperidad y progreso. Será muy interesante ver qué es lo que ofrece este pequeño país del centro de América. ¡Acompáñanos! Visualiza un país que, en apenas 5 décadas, dejó atrás la etiqueta de uno de los países más empobrecidos y subdesarrollados para ascender como una potencia mundial y una nación de primer mundo. Pero más allá de la fantasía, esta historia ya fue escrita décadas atrás por un visionario que cambió el curso de su país, la historia de Singapur. Imagina un lugar donde la corrupción fue erradicada desde sus raíces, la pobreza se desvaneció en el pasado y las calles transformaron su desolación en un testimonio de prosperidad, sin trucos mágicos ni secretos, solo la mente brillante que desafió la política y superó adversidades. Esta es la historia de un líder que cambió su nación mucho antes de que las redes sociales aparecieran con cambios revolucionarios. Singapur, una ciudad-estado, emergió tras una devastadora invasión japonesa en 1942. Sí, en el mismo tiempo que la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, con el 60% de su población sumida en la pobreza extrema y una infraestructura precaria, el país dependía del extranjero para lo más básico. ¿Cómo salió de las ruinas para convertirse en una potencia mundial en tan solo 50 años? Aquí es donde entra el héroe de Singapur, el Nayib Bukele de la nación asiática, quien lideró durante 31 años con mano firme. Al principio se enfocó en promover la producción local, imponiendo impuestos a productos extranjeros, pero pronto se dio cuenta de que este no era el camino. Facilitó negocios a empresas extranjeras, redujo impuestos y recortó el gasto público. Su enfoque en la lucha contra la corrupción fue implacable. Figuras públicas corruptas, políticos y empresarios ladrones fueron castigados, algunos incluso fusilados. El héroe de esta historia, Lee Kuan Yew, entendió que para evitar el estancamiento y garantizar el crecimiento debía fomentar la inversión extranjera. Desde 1960, la economía de Singapur ha experimentado un crecimiento anual de más del 7.5%, un récord histórico. Además, la adopción del inglés como lengua común y la promoción de la meritocracia consolidaron su posición global. El puerto de Singapur se convirtió en el segundo más grande del mundo y su aerolínea Singapore Airlines ostenta un servicio de primera categoría. También, el aeropuerto de Singapur, galardonado como el mejor del mundo, refleja la eficiencia y la visión del país, la severidad en la aplicación de la ley. Incluso la pena de muerte por posesión de drogas demuestra el compromiso con la seguridad y el orden. Este cambio no solo fue impulsado por medidas drásticas, sino también por una filosofía arraigada en la meritocracia. Singapur pasó de un sistema marcado por el amiguismo y la corrupción a uno basado en los méritos individuales. Este enfoque se extendió a la educación y las ayudas sociales, evitando la dependencia del Estado. Hoy, Singapur es uno de los países más ricos y seguros del mundo. Con todo lo visto hasta ahora, esto no nos sorprende. ¿Podrán los líderes latinoamericanos adoptar lecciones similares y tener la valentía de implementar cambios audaces para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos? La historia de Singapur, contada aquí, ofrece una guía y esperanza para aquellos países inmersos en la corrupción y la violencia. Esta es la historia que ha inspirado al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para el renacer de su país. ¿Te parece si vemos cómo ha implementado Bukele algunas de las medidas que Lee Kuan Yew aplicó en Singapur hace unas décadas? La inquietud generada por los cambios en El Salvador tiene una raíz clara. Demuestra que la aplicación decidida de medidas severas puede lograr una reducción abrupta de la inseguridad, desafiando proyectos progresistas que tratan a los delincuentes como víctimas. En un corto periodo, El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidio comparables a zonas de guerra, a una nación donde los pandilleros están tras las rejas y la gente puede vivir con seguridad.
Con más de 430 días sin homicidios, los resultados son evidentes al preguntar a los ciudadanos en buses, restaurantes o cualquier lugar. El Salvador es ahora un país seguro. Este cambio drástico se atribuye al presidente Nayib Bukele, quien al enfrentar la crisis de violencia desplegó a fuerzas de seguridad para capturar pandilleros, implementando inspecciones detalladas y humillaciones públicas. En el pasado, El Salvador enfrentaba tasas alarmantes de homicidios, especialmente atribuibles a las maras, bandas ultraviolentas con hasta 100.000 miembros. Bukele, un presidente no convencional, aprovecha las redes sociales con 5.3 millones de seguidores en Twitter e Instagram, manteniendo una conexión directa con sus votantes. La mano dura de Bukele ha dado resultados palpables, una reducción del crimen a la mitad en sus primeros 2 años de mandato. El Salvador actualmente experimenta los niveles más bajos de violencia desde el fin de la guerra civil. Además, ha atraído inversiones millonarias y ha implementado programas innovadores como el Plan Cero Ocio, donde los pandilleros reparan daños en lugar de fomentar la delincuencia. Sin embargo, las críticas no cesan. Se mencionan temas económicos, deuda y pobreza, y se resaltan denuncias sobre derechos de presos. Aunque ningún estado es perfecto, la prioridad de Bukele ha sido la seguridad de las personas, un factor crucial para quienes emigran con valentía y resultados tangibles. Bukele desafía la norma y abre un camino para otros líderes. Ahora, ¿cómo todo esto afectará la vida política de Bukele? Veamos si en manera positiva o negativa. Según los resultados de una encuesta de Sid Gayud, el gobierno de El Salvador cuenta con un sólido respaldo, especialmente por las acciones tomadas contra las pandillas, las cuales cuentan con el respaldo del 90% de la población consultada. La investigación detalla que un impresionante 92% de los encuestados aprueba la gestión presidencial de Nayib Bukele, quien busca un segundo mandato y compite contra otros 6 aspirantes a la presidencia. Las políticas de seguridad implementadas desde el 2019, enmarcadas en el Plan Control Territorial y respaldadas por el régimen de sección desde marzo de 2022, han sido clave en la lucha contra la inseguridad generada por pandillas o maras. Actualmente, alrededor de 74.000 miembros de estas organizaciones criminales están tras las rejas. El estudio revela que un sólido 82% respalda significativamente las medidas de seguridad, mientras que un 10% las respalda de alguna manera, un 4% poco, un 2% nada y un 2% no respondió o expresó desconocimiento. Estos datos fueron compartidos por Luis Hauck, gerente de Gayud, en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña. Hauck señaló que el 86% de los participantes en la encuesta perciben una reducción en la criminalidad y la violencia en los últimos 4 meses, mientras que para el 11% se mantiene igual y para el 3% aumenta. El tema de la seguridad pública destaca como el área mejor evaluada por los ciudadanos, siendo considerado el logro gubernamental clave y la base para la aspiración de Bukele de obtener un segundo mandato en febrero de 2024. Un impresionante 83% respalda la idea de que Bukele está realizando un buen trabajo, mientras que solo un 5% considera que lo hace mal o muy mal. Según Hauck, la aprobación del gobernante no se limita a El Salvador, sino que también se refleja a nivel internacional. En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, un contundente 93% de los encuestados afirmó que votaría por la fórmula presidencial de Nuevas Ideas, Bukele Félix Ulloa, en los comicios del 4 de febrero de 2024, concluyó el director del Sid Gayud. La próxima reelección de Nayib Bukele no solo determinará el rumbo de El Salvador en los próximos años, sino que también servirá como un referente para otros líderes en la región. En un momento en que la seguridad y el desarrollo económico son prioridades, las respuestas a estas preguntas guiarán el destino de un país que ha experimentado una transformación notable bajo el liderazgo de Bukele. El Salvador ha pasado de la desesperación a la esperanza bajo el liderazgo de Nayib Bukele, marcando un cambio radical. Eso, sin duda alguna. La pregunta final es para ustedes. ¿Aplauden los resultados en El Salvador o se preocupan más por los derechos de los criminales? Muchas cosas seguirán sucediendo, y para que estés al tanto de todo el acontecer en América Latina, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo acontecer.